Bien, tenemos preparado aquí nuestro tercer mapa de transformación. En el anterior, reconozco que no les marqué el radio del busto, ¿no es cierto? Y la línea roja de la cintura para que conozcamos el largo. Entonces vamos a transformar nuestra tercera ficha técnica, ¿no es cierto? Nuestra tercera blusita con traslado de pinza al centro del escote, ¿ya? Para que lo podamos realizar, lo primero que tenemos que tener cerca, ¿cierto? Es nuestra matriz de traslado de pinza, ¿ya? Vamos a hacer entonces este traslado. Vamos a ir desde el punto del busto en una diagonal hasta el extremo del escote, ¿ya? Vamos a trazar la línea recta y vamos a ejecutar el proceso de siempre, que es cerrar la pinza para ver qué pasa, ¿no es cierto?, con el movimiento de este traslado. Entonces ahí ya tengo preparado la pinza de busto donde estaba, la cerré y tracé, ¿cierto?, el corte, y luego voy a proceder a abrirla para ubicarla bajo nuestro mapa y comenzar nuestra transformación con el traslado ya clarito. El corte de la pinza, la abertura ya, ¿no es cierto?, nos hace este movimiento que vamos a ubicar bajo el papel, y vemos que es el escote, en este caso, el que sufre una leve modificación, ¿ya? Así que lo vamos a ubicar para marcarlo en el mapa, debajo. Obviamente siempre nuestra referencia es la cintura y el centro del delantero para ubicar y luego marcar con un lápiz e indicar con otro, ¿cierto?, que cuáles son las líneas que ya no nos sirven y cuáles son las que vamos a utilizar para avanzar en nuestra transformación. Tenemos entonces puesta la plantilla debajo, la matriz de traslados de pinza, ¿cierto? Marcamos la pinza apoyada, ¿no es cierto?, está en el centro. Marcamos el inicio de pinza. Recuerden que la pinza termina un poquito más, 1 centímetro aproximado del costado. Ahí me faltó juntar ese cachito, lo vamos a corregir en la siguiente imagen, lo van a ver. Y termina la pinza y marcamos el cambio del escote y el cambio del hombro, ¿ya? Y todo lo demás está codificado con doble rayita, que es lo que no nos va a servir cuando saquemos la plantilla, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos el traslado de pinza, se cerró la pinza del hombro y se abrió, en este caso, en el escote. Vamos a hacer ahora el escote bote. Y la indicación del escote, ahí yo me había equivocado, porque por adelantar, por trazar el escote del centro del delantero, me pasé de largo aquí en el escote. Vamos a bajar desde el escote nuevo, desde este vértice, ¿cierto? Vamos a bajar 2 centímetros, ¿ya? Y vamos a entrar 2 en el hombro y vamos a dar 5 centímetros de ancho de tirante. Vamos a entrar 2 para que se vea el hombro y luego 5 centímetros. Y para trazar el escote vamos a plegar la pinza de busto, vamos a quebrar esta línea, la vamos a dejar caer sobre esta otra y vamos a unir desde los 5 centímetros de tirante los 2 centímetros de rebaje del escote, ¿ya? De la siguiente forma. Con la pinza del escote cerrada voy a unir los 2 centímetros que bajé en el escote aquí en el centro del delantero, ¿ya? Y voy a unirlos al hombro de 5 centímetros del tirante. Y voy a trazar de un viaje la curva. Fíjense la posición que tiene la cercha lorito, ¿ya? Voy a hacer el trazo ahí y para luego abrirlo para que vean ustedes lo que pasa. Desde el otro lado el escote nos queda así. La sisa está ahí, ¿no es cierto? Entramos 2 centímetros, está a la espera para dar la holgura aquí al costado. Esta vez vamos a dar holgura con entalle, ¿cierto? Y el largo de la blusa mide 20 centímetros, 18 centímetros, perdón, desde la línea de la cintura, ¿ya? Es un poquito más corta, ¿ya? Ahí está. Pero esta vez es entallada y abotonada en la espalda. Rebajamos la sisa, la consigna de siempre, rebajamos 1,5, salimos 1,5. Aquí se me fue la regla, así que me equivoqué un poquito para que quede paralelo. En este caso la holgura va a quedar paralela, siguiendo la forma del costado con un entalle, ¿ya?
y yo ya aquí tengo marcado el largo de la basta de 18 centímetros, ¿ya? Y lo que me queda hacer aquí es unir la sisa, los 2 centímetros que había entrado acá, con la saliente de acá, y ahí ya tendríamos trazado la sisa de este corpiño, ¿no es cierto? Con traslado de pinza al centro del delantero, ¿ya? Ahí el largo de la basta, 18 centímetros, la holgura del costado que va a seguir la línea de 1,5 y el trazo de la sisa y este escote, que lo van a tener ustedes en la guía, ¿no es cierto? La imagen, la lámina del brief, donde hacemos la transformación en su archivo de Teams. Entonces el delantero nos queda así, con esta forma, ¿ya? No podemos dibujar el escote con la pinza abierta, porque la pinza cerrada hace que el cachito, ¿no es cierto? Ese cachito que tenemos ahí, haga que cuando cosamos la pinza nos quede una curva continua, ¿ya? En este caso los hombros se desplazan más hacia afuera, ¿ya? Tengo ahí corregida la pinza y ahí había un tropezón con la cercha, ¿no es cierto? Pero ahí ya tenemos el costado parejo a 1,5 de holgura. Es sinuosa, no es justa en el cuerpo, pero sí es más sinuosa, no tan ajustada, ¿ya? Y tiene desde la línea de la cintura 18 centímetros de largo, ¿ya? En la espalda, esta vez se va a cumplir la promesa, ¿cierto? Que cuando trabajamos un escote muy sutil en el delantero, vamos a hacer un escote más profundo en la espalda. Se mantienen cosas como siempre, ¿ya? Diferente largo, o sea, el mismo largo de la cintura a el largo de la blusa, la holgura de 1,5, el rebaje de la sisa de 1,5, ¿ya? Entonces tenemos que ir siempre considerando que son dos piezas que conversan, delantero y espalda, ¿ya? Así que vamos a aplicar esas transformaciones de largo, 18 centímetros, rebaje de sisa y holgura de 1,5 para que empecemos a transformar el trasero de esta blusa. Entonces ya tenemos el largo del trasero igual que el del delantero, ¿cierto? El costado, ¿ya? Y vamos a medir aquí en la sisa, igual que en el delantero, 2 centímetros primero de rebaje y luego 5 centímetros del ancho del tirante. Una vez que tengamos trazado eso, vamos a poder dibujar la sisa y vamos a poder ir hasta, ¿no es cierto?, la línea de aquí del inicio de pinza para hacer un escote en B profundo. La otra recomendación es que vamos a utilizar la línea del centro delantero porque vamos a abotonar en el centro de espalda y cuando tenemos cruce los botones no se portan bien. Por lo tanto, vamos a usar en el cierre, ¿no es cierto?, de esta transformación la línea recta del modelo. ¿Ya? Entonces tenemos unida la sisa de esta forma, ¿ya? Porque aquí en el hombro entramos 2 centímetros y luego dimos 5 centímetros de ancho del tirante. Y unimos la sisa, ¿cierto? Con esa modificación, con esa forma, para que ustedes se puedan guiar. Y luego que marcamos 5 centímetros de ancho del tirante, yo les comenté que íbamos a trabajar con el delantero recto y que íbamos a trabajar hasta la línea de sisa, ¿cierto? Un escote más profundo, esta vez en la espalda. Y vamos a ubicar la lorito en esa posición, ¿cierto?, para dibujar este escote en la espalda. Ahí ya tenemos marcada la transformación de la espalda y yo les sugiero dos opciones, en este caso en esta blusa. Ya como tiene forma en los costados, podemos hacer las pinzas de entalle o no. ¿Ya? Eso significa que yo marqué con puntitos, por si alguien quiere la prenda más ajustada, confecciona las pinzas y si la quiere levemente sinuosa, como es la intención de la prenda, no las confecciona, ¿ya? Los entalles pueden quedar con la opción de confeccionarse o no. La que indefectiblemente no puede no ir es nuestra estrella, que es el traslado de pinza al centro del escote. Vamos a dibujar ahora las piezas en forma para obtener la transformación
completa de la prenda. Ah, nos faltaba antes de la pieza en forma. Voy a dejar una salida, ¿cierto? De 2 centímetros para que se va a llamar cruce, ¿ya? Vamos a utilizar un botón de 1 centímetro y vamos entonces a dejar una pequeña pestañita en el centro de la espalda para dibujar el cruce de esta blusa. Va abotonada atrás, ¿ya? Marcamos aquí en el centro del corte, ¿no es cierto? Donde estaba el centro de espalda, donde va a ir la intención de botón. Se aplica la mitad del botón. Este es un botón de 16 milímetros, 8 milímetros hacia adentro, 8 milímetros hacia afuera y luego una pequeña pestaña de 5 milímetros, ¿ya? Y eso justifica la salida, en este caso del cruce, de 2 centímetros de 2 centímetros de cruce, ¿ya? Entonces lo tenemos ahí marcado, ¿ya? Y vamos a dibujar ahora sí que sí, obviamente van a llevar más botones, va a llevar más botones en la espalda, pero yo dibujo el primero para tener la guía, ¿ya? Ahora sí vamos a dibujar la pieza en forma, que esta vez va a tener una variante, obviamente. Vamos a bajar 5 aquí en el centro en el costado de la espalda, pero vamos a hacer una patita acá, ¿ya? Una patita que se va a unir con esos 5 centímetros para tener también reforzamiento en la parte de la espalda, ¿ya? Esa patita va a medir 5 centímetros paralela aquí a esta pieza y lo vamos a enganchar en curva, ¿no es cierto?, con los 5 centímetros que bajamos de la sisa, como les voy a mostrar a continuación. Si se fijan, yo ya tengo en el centro de espalda, desde el cruce hacia acá, un trazo marcado de 5 centímetros y acá tengo el punto que marca los 5 centímetros debajo la sisa. Entonces aquí hago lo que ya sabemos que es la curva artística, ¿cierto? Para dibujar la pieza en forma. Que nos va a quedar así, ¿ya? Y esta pieza va a salir completa, desde esto, con el hombro, con el centro del delantero, ¿ya? Recuerden que como es entrecortada, es una pieza que va por dentro y la espalda va a ser toda la zona que ustedes ven en negro definitivo. Vamos a dibujar la pieza en forma del delantero, ¿ya? Para terminar esta transformación, recuerden ver las plantillas, el despiece de esta prenda en su archivo de Teams del equipo, ¿no es cierto?, de esta asignatura, para que se puedan guiar y sacar las plantillas en las que también está la forma y los anchos de costura. Con la pinza cerrada entonces dibujo la pieza en forma, bajé 5 centímetros de la sisa, bajé 5 centímetros del escote y uní con curva. Recuerden que cuando saquen esta pieza que corresponde a la pieza en forma, debe ir continua, por lo tanto es recomendable copiarla con la pinza cerrada, ¿ya? Solamente esta zona, cuando sacan esta pieza, la pieza en forma va con la pinza cerrada, ya, para que evitemos grosores indebidos, ¿no es cierto?, en la confección de la prenda. Y luego vamos a sacar el delantero por completo, ¿cierto?, con aquí marcando piquete, piquete, puntito, para indicar dónde va a ir ubicada nuestra pinza. Y como les repetí, les expliqué hace un rato, si quieren confeccionar las pinzas de entalle, si la quieren más ajustada, o si no, se mantiene sueltita, porque en estos tipos de transformaciones, la estrella es la pinza de busto, en este caso, trasladada al centro del escote. Que les quede bonito. Miren, de todas maneras, la ficha técnica, me preguntan a mí en clase, ¿no es cierto?, si tienen alguna duda o consulta. Nos vemos.